Y rapidito me gustaría que fuéramos a la Biblia, ahí en la palabra del Señor, Mateo 5, versículos del 27 en adelante. Le he titulado ahí a la meditación, limpiando la memoria. No sé si ven, aquí tengo una memorita de estas. Y es algo muy importante esto, porque esto se le puede agregar, se le puede quitar, es para llevar y traer. Y los pasajes que vamos a leer hoy hablan mucho de desinformarse la mente de todas las cosas antiguas o las cosas que la cultura, el pecado y el mundo nos ha puesto en nuestra memoria. Y cuando venimos a Cristo, necesariamente tenemos que eliminar todo eso para poder llenar la memoria, la mente y el corazón con la palabra de Dios, para poder vivir la vida que Dios quiere. Amén. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo del 27 en adelante. Si gustan, pueden ponerse en pie. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta hora. Señor, yo me pongo delante de tu presencia para que seas tú usándome, Señor, como un vaso, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite, Padre, que podamos salir esta noche con un conocimiento pleno de lo que tú quieres decirnos, que sabemos que es importante e importantísimo para nosotros. Porque tú, Señor, cuando nos congregas, es porque tienes algo que decirnos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hay algo muy interesante aquí. Estos son pasajes muy hermosos. Y si su Biblia es como la mía, están escritos en rojo, ¿verdad? Porque son palabras que fueron dictadas o dichas directamente por la boca de nuestro Señor Jesucristo, que Mateo en su evangelio las registra, pero las pone no como un comentario de él, sino como palabras que salieron de la boca de Jesús. Y dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿A dónde fue dicho esa parte? En uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y en los tiempos de Jesús tenemos que remontarnos a los tiempos de Jesús, a la cultura cuando Cristo vino, aunque el adulterio está vigente para nosotros hoy. Es un mandamiento que no es un mandamiento, no es parte de la ley ceremonial, de lo cual ya no tenemos que hacer, sino que esto es parte de la ley moral de cada cristiano. Cometer adulterio en el Antiguo Testamento es lo mismo que hoy en el Nuevo Testamento. La forma de pagar ese pecado en el Antiguo Testamento era por lapidación. Hoy, por la gracia, Dios nos pide a nosotros que nos apartemos de esto, pero siempre hay consecuencias. Y una de las cosas es que el que practica ese tipo de pecado no heredará el reino de los cielos. Ahora, quiero, antes de seguir, decirles una cosa.
Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, los hijos de Dios. Porque cometer adulterio y decir una mentira ante Dios es igual. ¿Ok? Es pecado igual ante Dios. Porque a veces decimos, yo no cometo adulterio, pero miento. Ante Dios es pecado, lo que pasa es que le hemos dado la gravedad, ¿verdad? Y eso responde mucho a la herencia eclesiástica que hemos adoptado de los 7 pecados capitales. No mato, no robo, no hurto. Pero no, la Biblia, pecado es pecado. Las consecuencias son diferentes, terrenalmente hablando. Pero ante Dios, los pecados no tienen rangos, ni mayor ni menor. Amén. Porque a veces calificamos ciertos pecados como pecados grandes y algunos pecaditos pequeños. Tenemos que comenzar de ahí. ¿Okay? Pecado ante Dios es pecado. Muchos maestros en los tiempos de Jesús consideraban la concupiscencia. ¿Alguien sabe lo que es la concupiscencia? Unas traducciones más modernas dicen que la concupiscencia es el deseo carnal que cada uno de nosotros tenemos, o los malos deseos. ¿Okay? Esa es la concupiscencia. Esa máquina de pecar que tenemos por dentro se le llama concupiscencia, y todos lo tenemos, porque lo hemos heredado de nuestros padres, y no de su mamá y su papá, sino de Adán y Eva. Entonces, muchos maestros consideraban la concupiscencia, o que es igual a malos deseos del corazón, como adulterio. O sea, que en aquel tiempo era tan serio que los malos pensamientos, por eso es que por hoy se dice, yo te soy fiel hasta en mis pensamientos. Y eso no es que a alguien se le ocurrió últimamente, es que en la antigüedad así era. Cuando usted coincidía algo en el corazón, ya eso era tildado como algo que usted había hecho. Y Jesús, como maestro, hizo eso. Para Jesús, el pecado no es cuando está consumado, sino cuando se ha adquirido en la mente. Y vamos a ver, que el Señor nos ayude. Esta enseñanza no hace más estricta la ley. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley. Él no había venido a burlarse de la ley. El Señor vino ¿a qué? A cumplir la ley. Entonces, este versículo no hace más estricta la ley, sino que sigue con toda naturalidad la promesa que Jesús hizo de cumplir el verdadero sentido de la ley. Esa palabra es importante, el verdadero sentido de la ley, porque los fariseos no cumplían el verdadero sentido de la ley, sino que se iban por las partes de arriba. El adulterio, hermanos, es por un lado la infidelidad al pacto del matrimonio. El adulterio es la infidelidad al pacto del matrimonio. Y por otra parte, es la violación de la condición de otro como persona. Cuando quien usa el adulterio en estos pasajes, sea hombre o sea mujer, trata al otro, al ser humano, como un objeto, porque niega el valor básico de la persona. O sea, cuando usted comete adulterio, cuando una persona comete adulterio, está prácticamente pisoteando un pacto, y no solamente eso, le está quitando valor a la otra persona. Miren lo que dice el Señor en el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A veces, hermanos, cuando leemos estos pasajes, pensamos y decimos, pero aquí como que el Señor se excedió, ¿verdad? Como que esto es muy fuerte. Y el Señor dice aquí que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ojo, también es al revés, no solamente es para los hombres. O sea, está hablando, porque en el mandamiento decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero también a la mujer se le puede decir, no codiciarás el hombre de tu prójima.
porque esto es para los dos lados. Lo que pasa es que pues es más dado en los hombres. Y le voy a decir una cosa, se ha estudiado que la mujer es más fiel que el hombre. Y que cuando la mujer es infiel es porque el hombre de alguna manera ha preparado todo el panorama, no es una excusa. Pero en el corazón la mujer quiere estar con su esposo para toda la vida. Pero hay circunstancias que se van dando y el hombre por su maltrato o por su mala función de esposo, de alguna manera va empujando. ¿Okay? Dice, codiciarla. Porque esa es la palabra clave que está en este versículo, ¿verdad? 28. Cualquiera que vea una mujer para codiciarla, porque yo puedo ver muchas mujeres. Es más, todos los días nosotros vemos mujeres y hombres. Pero la palabra que aquí está, porque si no dijera codiciarla, entonces hermano, pues imagínense. Quítale codiciarla ahí, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. No da, ¿verdad? Entonces la palabra central de ese versículo es codiciarla. ¿Okay? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y allí es donde tenemos que pedirle al Señor. ¿A qué se refiere codiciarla? El Señor dice que la codicia es la causa del adulterio. O sea, codiciarla, desearla, es la causa del adulterio. Acuérdense, vamos a ver más adelante que el adulterio o el pecado del adulterio tiene un proceso, como todo tipo de pecado. Primero se concibe en el corazón y luego ya va al acto. Pero en el Señor es en el corazón cuando nosotros somos atrapados. ¿Ve que el Señor dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón? O sea, ¿cuántos pecados nosotros no hemos cometido porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo físicamente, pero en nuestro corazón ya lo hicimos? Entonces, estos pasajes nos hablan y cuando vemos eso decimos, no, es que la norma del Nuevo Testamento es tan rígida como en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Por eso decía que es limpiando nuestra memoria. Usted dice, es imposible estos versículos. No es imposible. Lo que hay que descargar la memoria, toda la enseñanza que hemos aprendido del mundo, y tenemos que reemplazarla por la palabra de Dios, pero no memorizando versículos bíblicos solamente. Porque si usted no adhiere o no aplica los versículos bíblicos en su vida, usted va a ser como una cotorrita que sabe versículos bíblicos, pero que no afectan su alma. Ese es uno de los problemas. Es solamente cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, es cuando empezamos a ver que sí se puede. Si Cristo está diciendo que se puede vivir de una vida moral, es porque se puede vivir. ¿Okay? Entonces, la codicia es la causa del adulterio. Es la actitud de mirar en este versículo. Es codiciarla. Entonces, tenemos que aprender, sí tenemos que aprender, mujeres y hombres, por igual. Es la actitud de mirar no a una persona, no verla como un objeto sexual, sino más bien verla como una persona creada a la imagen de Dios. ¿Okay? Esa es la forma en que tenemos que quitar la información de ver a las personas como un objeto sexual, ya sea hombre y mujer o viceversa, y empezar a ver a los hermanos de la iglesia y la gente de afuera como personas creadas por Dios. ¿Sabe qué? Usted puede orar por esas personas. En ese momento que viene esa mentalidad, usted puede decir, esa persona tiene grandes problemas, está pasando por grandes dificultades, y usted puede cambiar su mentalidad y orar por esas personas. Job, este hombre piadoso, este hombre hizo un pacto con sus ojos. Él empezó a ver esto que cuando él veía, y aparentemente nadie lo veía a Job, pero él veía muchachas de pronto, y de pronto empezaba a codiciarlas en su corazón,
Y él sabía que eso era pecado ante Dios. Entonces, mire lo que él hizo. Vamos a ver ahí, vamos a leer rapidito. Está algo pequeñito, pero se puede leer. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. Mire, no le dijo, no se arrancó, que vamos a ver más adelante, no se sacó el ojo. Porque ya vamos a ver que los miembros del cuerpo no es la solución. Aunque el Señor da un ejemplo, ¿verdad? Que si tu ojo te hace caer, sácatelo. Hermano, si eso fuera, ya todo el mundo anduviéramos aquí. Si fuera así, o anduviéramos mancos. Pero no, es un ejemplo. Pero miren lo que dice Job: hice pacto con mis ojos. No dice Job: yo fui donde el pastor para que orara por mí, para que Dios me ayudara. No, esa es una decisión. Por eso es que usted tiene que limpiar su memoria y usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y aquí también hay otras versiones que dicen a una joven. Ahora las mujeres den vuelta y digan: a un joven. Hago pacto con mis ojos. ¿Cómo debo de ver yo a un muchacho? Porque ¿qué galardón me daría? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, Job dice: no puedo escaparme. Dios ve mis caminos. Y caminos, hermano, aquí no son veredas, son conductas. Dios ve mi conducta. Entonces Job hace un pacto con sus ojos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer. La respuesta o la solución no está en huir, en irnos, ¿no? Porque el problema sabemos que lo llevamos en el corazón. En otras palabras, hermanos, volviendo ya al texto de Jesús, o en Mateo 5, lo que dice es que no hace falta que el hombre se acueste con la mujer para violar el mandamiento contra el adulterio. No hace falta eso. No hace falta llegar al acto, sino al concebirlo en el corazón. Adulterio es igual que el asesinato, y eso es algo importante. El adulterio es igual que el asesinato, es igual que el robo, es igual que todo lo demás. Ahora, tenemos que tener, hermanos, en mente algo. Usted sabe que la cultura donde nosotros hemos crecido nos afecta muchísimo. Porque la cultura, los niños que nacen en nuestra cultura, incluso acá hay un poco más de educación y las leyes son más severas, pero en nuestros países a los niños jovencitos ya se les incita a que sean adúlteros. Es más, el padre se llena de gozo diciendo: no, mi hijo ya tiene mujer. Hermanos, es bien triste. Entonces la cultura nos va llenando la memoria, y cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que tengo que dejar de ser culturalmente de ese país para ser cristiano. Y las cosas que la cultura, las cosas que yo traje de la cultura y son contrarias al Evangelio, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que decidir si sigo siendo culturalmente, en este caso salvadoreño, dejo de ser cristiano en ese punto. No, en mi país dice que el que tiene más de 2 mujeres es hombre. Entonces, pero la Biblia dice que soy un adúltero. Entonces tengo que dejar la cultura a un lado y llenarme de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es la verdad. Hermanos, dice la Biblia que el adulterio es como tener un canasto lleno de serpientes, que tarde o temprano, serpientes ardientes, que tarde o temprano usted va a ser mordido por ellas. Por eso es que el adulterio es lo más terrible, es uno de los pecados, una de las consecuencias más terribles que puede haber. Adulterio es igual al asesinato, es un pecado del corazón. Acuérdese, es un pecado que nace en el corazón. Tan real es su intención inicial como en su consumación
completa. Por eso, hermanos, que la Biblia nos manda reiteradamente a que nosotros debemos de quitar de nuestra memoria, renovar nuestra mente. La Biblia nos manda y nos da la orden que pensemos en cosas buenas. Si hay algo digno, si hay algo bueno, en esto pensar. Si hay algo amable. Entonces, no es que ahora, es que yo no puedo porque esto me lleva corriendo. No. Simple y sencillamente, nosotros hemos decidido en qué pensar. Dios está ahí para ayudarnos. Vamos a seguir con el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es... ¿Qué dice el versículo? No lo veo. Échala de ti, pues mejor te es... déjenme leerlo aquí. 30, ¿verdad? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire, para poder entender esto, obviamente la Biblia hay que entenderla directamente. ¿Okay? Dice, porque si usted dice, bueno, ¿será que está hablando del ojo en sí? ¿De este ojo? No. ¿De la mano derecha? No. Porque el Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y no podemos mutilar el templo. O sea que tenemos que entenderlo con otros pasajes de la Biblia y tenemos que saber de qué realmente habla estos pasajes. En el Antiguo Testamento, hermanos, estaba en vigencia lo que se llama la ley del talión. ¿Ustedes han oído hablar de esa ley? La ley del talión. Se lo voy a leer. La ley del talión es la denominación tradicional de un principio de que la norma imponía un castigo y se identificaba con el crimen cometido o obteniéndose, por ejemplo, dice el término talión deriva de la palabra latina talis y tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal. De modo que no se refiere a un equivalente, sino a una pena idéntica. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, porque por ejemplo, mire, usted ve la injusticia que hay hoy. A usted le roban $10,000, un ejemplo. Y de pronto la persona va a pasar 6 meses de cárcel porque le robaron ese dinero y nunca más usted lo recibió. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Qué gano yo? ¿Dónde están mis $10,000? ¿Qué gano yo con que ese hombre vaya 6 meses a la cárcel? Entonces lo que hacía esta ley era tremendo. Porque si usted me golpeaba, me cortaba un brazo, a usted no le daban 4 años de cárcel. A usted lo llamaban y le decían, ¿qué brazo le cortó al hombre? El derecho, que ponga su manita aquí y le vamos a cortar su brazo. O que le saqué el ojo peleando, ¿cuál ojo fue? ¿Qué tal? Vamos a sacarle con un picayelo en su ojo. O sea, es drástico, es duro, así era. La ley del talión. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico. ¿Cuál es el pasaje bíblico que conocemos? Ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ver ese pasaje ahí en Éxodo 21, 22 al 25. Dice, mire qué interesante. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces, y juzgaren los jueces. O sea que si en una riña, la mujer que estaba embarazada perdió su bebé, pero ella no murió, entonces el marido tiene el derecho de decir, pues vamos a ver qué,
cómo podemos solucionar esto. Pero mire el 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. El hombre la mató, sí, entonces mátenlo a él también. Eso era una ley justa, ojo por ojo, diente por diente. Ojo, el 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No es que golpe por golpe yo pago. Eso ya no existe. Ahora, esa ley, la ley del talión, entonces el Señor está diciendo aquí que habría que sacarse lo que es equivalente. Estas potentes imágenes que Cristo dice en este pasaje, Jesús enfatiza la gravedad del pecado. Está diciendo, si tu ojo derecho o tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, está llevando a eso drástico. Pero no para que te lo saques, sino que te está diciendo, es tan peligroso si tú sigues en esa conducta. Porque son conductas aprendidas. Y todo lo que se aprende, se desaprende. Y la cultura juega un papel importantísimo, hermanos. Y nosotros que lastimosamente no fuimos muy bien educados, tenemos que batallar con muchas cosas de estas, pero nada de lo que Cristo no nos pueda a nosotros enseñar. Mire, la cultura juega tanto y es tan poderosa que llega a controlar a veces la vida de una persona. Por ejemplo, este es un ejemplo muy importante que yo encontré. Si usted tiene mucha hambre y de pronto va a un lugar y encuentra que hay un cerdito asado en un río y lo están asando y está hasta destilando mantequita y dorado y rico y hay tortita ahí y limoncito y tomatillo, chimolito y ese puerquito está doradito y usted va llegando con un hambre, ¿usted qué hace? Inmediatamente empezamos a tragar y decimos, qué sabroso. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos vieron algo y nuestro cerebro lo analizó y dijo, esto es bueno. Pero imagínense que en vez de ver el puerco, usted ve que es un perro el que está dorado. ¿Qué hace usted? Inmediatamente lo rechaza. Pero si el que llega no es usted, sino que es un chino, ¿qué va a decir el chinito? Qué rico, ¿verdad? Perro, rico. ¿Por qué? Porque la cultura le enseñó a él que eso es sabroso. Y la cultura nos enseñó a nosotros que el puerquito es rico. Entonces ve que no es una cosa ni la otra, simple y sencillamente son cosas aprendidas. Entonces cuando usted ve cosas e inmediatamente usted empieza a maquinar en su mente y empieza a ver la tentación y dice, yo no puedo. ¿Por qué? Porque la cultura le ha enseñado que usted tiene que hacer eso. Pero ahí es donde viene el Espíritu Santo y cuando no es de Dios y cuando es contrario a la palabra, usted dice, no Señor, la cultura me pudo haber enseñado, pero más poderoso es el que está en mí. Y allí es cuando viene y usted tiene que aprender a dominar y a buscar en Dios la fortaleza. Entonces, aquí vemos que Jesús usa esta imagen, ¿verdad? Sácalo de ti. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Ya vimos, ¿verdad? El pecado, mis amados hermanos, en conclusión, lo que estos pasajes están diciendo, o lo que Cristo estaba diciendo a la multitud, era que el pecado debe ser eliminado drásticamente. Así como la imagen que él puso ahí, si tu ojo, córtalo, si tu mano, córtalo. O sea, tiene que ser, la palabra clave aquí es córtalo, drásticamente. Porque la Biblia dice que el pecado te va a alcanzar. El pecado es como una bola de nieve que va caminando poco a poco y se va haciendo cada día más grande y va deformando. Hermanos, y usted y yo necesitamos hacer un acto. Amén.
Y necesitamos cortar. Yo no sé qué cosas tiene que cortar usted. Yo sí sé las que tengo que cortar. Y cuando usted corta eso, Dios dice, yo te voy a ayudar. Pero yo tengo que cortarlo. ¿Por qué? Porque los efectos del pecado son letales. Mire, estamos hablando que ante Dios los pecados son iguales, las consecuencias son totalmente distintas. ¿Qué consecuencias más terribles trae el adulterio? ¿Qué consecuencias más terribles trae la codicia en todos los aspectos? Todo pecado consumado, hermano, lleva un proceso. Primero, se concibe en el corazón, se planea y después se ejecuta. Santiago lo dice mejor, ¿verdad? Que cuando somos tentados, no diga que alguien es tentado de parte de Dios, sino que por su concupiscencia, sus malos deseos, es atraído. Por lo que ve usted, es atraído. Y una vez que usted sigue el juego, usted es seducido. Y después es atrapado, y cuando viene a sentir, da luz al pecado, ya está cometiendo el pecado, y el pecado, una vez siendo consumado, ¿qué pasa? Da a luz la muerte. Y la muerte no es otra cosa más que separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Cuando es literal, es separación del alma con el cuerpo. Pero cuando hay adulterio, por ejemplo, ¿cuál es la muerte? ¿Cuál es la muerte? La separación de una linda relación. Y eso es comparado con la muerte. Que solamente un arrepentimiento genuino y sincero puede restaurar, porque no hay pecados que Dios no los restaure. Pero es mejor, hermano, es mejor no caer, es mejor cortar, es mejor huir, porque no es fácil pasar, me imagino, por esa situación. Pero para el Señor, aunque el pecado sea un proceso, ya se consumó en sus inicios, según estos pasajes. Un cristiano de la antigüedad, porque usted sabe que hay 2000 años de historia que se escribió en la Biblia, y en esos 2000 años se ha venido leyendo la misma Biblia. Y en la antigüedad hubo un hombre que al llegar a estos pasajes, el hombre se llamaba Orígenes, era uno de los padres de la iglesia, tomó este versículo tan en serio que se hizo castrar. Él se castró porque vio estos versículos y dijo, no, yo no quiero caer en todos estos problemas. La realidad, hermanos, es que ¿creen ustedes que él resolvió ese problema con castrarse? No, el problema no estaba ahí. El problema está en el corazón. La realidad es que eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el pecado no está en el ojo. Fíjense que el ojo no tiene ningún problema. El problema lo tiene el corazón, la imaginación. Entonces debemos de trabajar ¿con quién? ¿Con el ojo o con la mente? Porque la mente es el asiento de las emociones, el corazón. Y dice la Biblia que nosotros debemos de amar al Señor con toda nuestra mente. Entonces es con la mente que tenemos que luchar. ¿Qué fue lo que hizo Job? Él hizo un pacto con sus ojos. Pero prácticamente, ¿quién le da la orden a los ojos? Debemos de iniciar, hermano, porque aquí yo le puse, debemos trabajar con la mente. La pregunta es ¿cómo? Yo mismo me hago las preguntas. Iniciando una obra de limpieza y renovación. Limpie la memoria. Esto se puede limpiar y se puede llenar de otra información. ¿Okay? Limpiando la memoria de todas las antiguas herramientas que usábamos en el reino de las tinieblas, porque venimos armados del mundo, y reemplazándolas por las del reino de Cristo. Y no quiero, hermanos,
porque es serio esto. No quería pasar de largo. Entonces el Señor me guió a Efesios capítulo 4, versículo 23 al 32, que vamos a ver algunos pasajes de ahí, de cómo podemos limpiar nuestra mente. ¿Usted quiere limpiar su mente? ¿Amén? Yo también. Y en estos pasajes podemos encontrar algunas herramientas que le van a servir a usted. Mire lo que dice el versículo 23, Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar, ¿qué es? Es volver a poner en su estado original, ¿verdad? Algo. Entonces quiere decir que el hombre tenía una mente limpia. ¿Se acuerda cuándo fue que se empezó a ensuciar la mente del hombre? ¿Cuándo? Allá en el huerto. Pero antes tenía una mente limpia. Fíjense que la mujer y el hombre se veían y no se avergonzaban. Podían hablar con Dios directamente, no había ningún problema. Pero entró el pecado y ahí empezó otra vez. Bueno, ahí empezó a ensuciarse la mente. Empezó el temor, empezó los pleitos. Vino el primer asesinato de 2 hermanos. Y empezó Eva a llorar. Eva no sabía qué era eso. No sabía qué era el dolor. Y ahí empezó el hombre. Y de ahí venimos nosotros, hermano, arrastrando todas estas cosas. Entonces, en el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 24 me parece a mí que es uno de los versículos clave para que nosotros podamos cambiar. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ok, hay palabras importantes en este versículo. ¿Cuál es la primera? Vestidos del nuevo hombre. No está diciendo que Dios va a llegar y lo va a poner en la camita a usted y lo va a vestir. Cuando dice vestidos es que yo tengo que vestirme. Y tengo que vestirme del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, es posible que aquí este hombre creado según Dios, Pablo esté pensando en Adán. Porque Dios creó al hombre así, a su imagen y semejanza. Adán y Eva, en el estado original. Y cuando venimos a Cristo, ese nuevo hombre está también dispuesto para nosotros. La nueva naturaleza. Y compara al cristiano como una nueva criatura, con pureza moral, porque es hecha moralmente como Dios. Ahora, dice la Biblia que yo tengo que vestirme del nuevo hombre. Ahora, ¿dónde encuentro ese nuevo hombre? ¿Dónde encuentro las herramientas para vestirme de ese nuevo hombre? ¿En el mundo? ¿En los amigos? No, lo encuentro en la palabra de Dios. De ese modo, hermanos, señala que uno debe vivir según eso. ¿Cómo vivía la primera pareja antes del pecado? Vivían sin ninguna culpa. Pues esa es la norma que Pablo plantea en estos versículos. Es alta la vara que Dios pone, pero tenemos que anhelar llegar ahí. Y le voy a decir una cosa, si Dios dice que debemos vestirnos, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Es común, para poder entender estos pasajes, en la literatura griega, usar la imagen de quitarse y ponerse ropa. También la encontramos con frecuencia en las Escrituras. Aquí no es ropa la que tenemos que quitarnos y ponernos, sino que son malas conductas. Nosotros no nos queda otra opción. Nosotros no hay manera de justificar nuestra mala conducta. Yo tengo que quitarme eso. Quítese de vosotros. Después sigue diciendo, ¿verdad? Tantas cosas que tienen que quitarse, que yo tengo que quitármelas. Son malas conductas que nos llevan a negar nuestra fe con nuestras malas decisiones. No que así soy yo, no, usted no es así. Hay un hombre nuevo, creado según Dios, esperando por usted. Y usted tiene que quitarse, tiene que pedirle a Dios para tener esa fuerza y quitarse
esas cosas y vestirse del nuevo hombre. Aquí hay un recordatorio de que el viejo y el nuevo hombre potencialmente existen en la vida del creyente. Porque qué bonito fuera, ¿verdad?, que nos hubieran quitado el viejo hombre y lo hubieran tirado completamente por allá y ya no nos molestara, ya no tuviéramos lucha. Pero dice la Biblia que ese viejo hombre está muerto, crucificado con Cristo. Pero nosotros, hermanos, nuestra obediencia es la que tiene que hacer que eso sea una realidad. Por ejemplo, dice Pablo en Gálatas que con Cristo Él está juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una realidad para Pablo, pero no necesariamente es una realidad para nosotros. Porque para Pablo sí lo era porque lo practicaba. Yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, los días que me quedan en esta carne, yo lo vivo para Él. Entonces Pablo podía decir claramente, yo he peleado la buena batalla, pero nosotros. Pablo estaba muerto. ¿Y qué hace un muerto? ¿Vaya a hacerle cosquilla a un muerto? No siente. Las manos del muerto están inmóviles, los ojos también. Entonces la idea es que Pablo se había llenado de todo lo que a Dios le agradaba y ya no proveía para los deseos de la carne. Aquí hay un recordatorio muy claro. Las dos naturalezas siguen estando, hermanos, siguen estando ahí. Y nosotros debemos de vestirnos del nuevo hombre. Por ejemplo, ¿cómo yo me visto del nuevo hombre? Si yo tengo la oportunidad de mentir, pues yo tengo que decirle, Señor, yo no voy a mentir. Si tengo que perder, si tengo que pasar por bobo, como sea, porque por decir la verdad, yo lo voy a hacer. En ese momento yo me estoy vistiendo de la verdad. Cuando venga una injusticia, yo no me voy a enojar ni voy a pagar mal por mal. Yo me estoy vistiendo. Y cuando cada día hago eso, yo cada día voy desinformando mi mente de lo que antes hacía y voy agregando lo del nuevo hombre. Y va a haber un tiempo, hermano, que ya el viejo hombre va a quedar tan lejos y yo simplemente voy a acostumbrarme a vivir como vive el nuevo hombre, creado según Dios, agradando a Dios. Solo con la nueva naturaleza podemos agradar a Dios. Porque las dos están ahí y a veces me temo que la vieja naturaleza avanza más. Que Dios nos ayude. Miren lo que sigue diciendo el 25 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, o sea, ve que yo lo he subrayado. Porque ¿quién debe de desechar la mentira? ¿Dios en usted o usted? Yo tengo que desechar la mentira. O sea, cuando viene la oportunidad, yo tengo que decir, no voy a mentir. Ahora, la cultura nos ha enseñado que el que no miente no avanza. No, pero si somos honestos, entonces, y si miento, entonces no voy a avanzar. No tenga miedo. Dios lo va a respaldar. A veces hay momentos en la vida en que pareciera que necesitamos mentir. Y el lunes estábamos hablando, ¿verdad?, de que una cosa es mentir y otra cosa es ser mentiroso. O sea, tener la mentira como una herramienta. Y poníamos como ejemplo a Abraham, que Abraham en un momento determinado, circunstancialmente, tuvo que mentir cuando llegó a Egipto. Y dijo, Sara es hermosa, y de pronto aquí no hay temor de Dios. Y van a decir, es su esposa. Y como había una ley, miren qué interesante, había una ley que no se podía cometer adulterio, aún entre los paganos. Pero entonces, ¿qué hacían? Mandaban a matar al esposo de la mujer bonita. En esos tiempos tener una mujer bonita era peligroso. ¿Qué le pasó a Urías? Murió por tener una mujer bonita. Bueno, Abraham dice, ciertamente mujeres hermosas, aquí no hay temor de Dios, van a decirle a su hermana, su esposa, me van a matar por causa de él. Entonces él tuvo que mentir. Pero Abraham no era un mentiroso. Ve, porque ocasionalmente
La Biblia dice que pecamos, pero cuando tenemos esa conciencia, pasamos días con un corazón contrito. Sentimos que hemos fallado a Dios, pero Dios nos perdona, Dios nos levanta y nos dice: levántate, vete, no lo hagas. Pero si ya eso es para mí deporte, no, yo miento, si eso es fácil, entonces, hermano, quiere decir que usted está viviendo más en la antigua naturaleza, en el viejo hombre, que en el nuevo hombre. Así no va a poder disfrutar la vida cristiana. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo no se puede mentir, ¿verdad? El 26, que es tremendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es interesante, hermano, porque alguien dice que porque somos cristianos no podemos enojarnos. Sí podemos enojarnos. De alguna manera, no es que podamos, sino que Dios lo permite. Pero cuando nos enojamos por el pecado, por la injusticia, no por cualquier cosa, pero dice la Biblia que tengas cuidado que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? ¿Que va a estar usted corriendo a ver a qué hora se pone el sol? No, está diciendo que usted no viva constantemente enojado. Dice que hay un versículo en Oseas 7:6 que aclara más o menos cómo es la vida de una persona que se va a acostar enojado y vive enojado. ¿Ese creo que no está, verdad? Ok, dice Oseas 7:6. Ojo, o aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Esto hace alusión a una persona que se va a acostar enojado, en la noche sigue soñando que anda siguiendo a una persona que ya la alcanza, y por la mañana despierta con ganas de vengarse de esa persona. Habla de un corazón que vive enojado. Entonces, en la antigüedad se requería que las discusiones se resolvieran el mismo día. Hermano, corra y busque y resuelva el mismo día el problema. Era requisito llegar a un acuerdo antes que se ocultase el sol. Esa era la costumbre también. Ahora, de estos breves proverbios se extraen dos principios. Número uno, el enojo no es pecado en sí mismo. ¿Jesucristo se enojó? ¿Sí o no? ¿Pecó Jesús? ¿Por qué no pecó Jesús si Él se enojó? Porque Él se enojó con la injusticia. Él se enojó con el comercio. Él se enojó porque estaban haciendo de la palabra de Dios mercadería y de la casa de Dios un negocio. O sea, con el pecado sí debemos de enojarnos, pero no vivir enojados todo el tiempo. Yo le he dicho, he escuchado pastores que están enojados con la función de otros pastores que están haciendo malas cosas, pero no se enojan tanto con la función, sino que ya tienen problemas con el pastor. Eso sí es problema, porque hay que enojarse con el pecado. Jesús volcó las mesas, y el pecado no es pecado, el enojo no es pecado mientras sea solamente emoción, porque ese enojo que es emocional puede llevarlo a usted a maquinar cosas, porque así comienza también. Ve, una persona que mata a otra comenzó con un enojo en el corazón y no lo resolvió. Entonces eso lo fue llevando hasta que esa persona creó toda un plan para asesinarlo. Entonces, cuando es solamente emoción, pero como el enojo nos mueve a hacer acciones que se convierten en pecado, tenemos que resolverlo de la manera más rápida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos nosotros tener alguna diferencia y enojarnos quizás en la congregación con algunos hermanos? ¿Es posible que suceda eso? Levanta la mano los que creen que sí, que es posible. Allá. Es posible. Ahora, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Si usted viene aquí a la iglesia, si viene al templo y se acuerda cuando viene a la ofrenda
Cuando usted en la iglesia se acuerda que usted tiene un problema con su hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Según la Biblia dice que tiene que dejar la ofrenda, irse para donde el hermano, reconciliarse con él. Pero ve, hay algo que tiene que hacerlo rápido, tiene que resolver este problema. Tenemos que tomar tan en serio esto como para arreglar nuestro enojo antes de que se ponga el sol. Cuando leí este versículo, puse una nota aquí. Trate de no enojarse en un día nublado. Porque hasta que salga el sol. Hermanos, ¿por qué estamos tratando esto? Porque como que me salí un poco de Mateo 5, ¿verdad? No me salí. Lo que pasa es que estamos tratando porque tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y para vestirnos del nuevo hombre tenemos que empezar a dejar todas estas cosas, iniciando una obra de limpieza y renovación. Mira el 27 de Efesios. Ni deis lugar al diablo. A ver si se ve pequeñito. Ni deis lugar al diablo. Usted sabe que el diablo no puede hacer nada que usted no permita que él lo haga. Usted permite. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que cuidar nuestro vocabulario. ¿Qué es una palabra corrompida, mi hermano? ¿Sabe lo que es una palabra corrompida? Una palabra corrompida es, porque a veces uno dice, no dije una mala palabra. No, pero una palabra corrompida es que cuando yo le diga algo a mi hermana, o a mi hermano, esa palabra la lleve a esa persona a pensar en algo sucio. Aunque sea una palabra, puede ser una palabra con doble sentido. Hermano, como cristiano, a mí sí no me gusta, es bien tremendo eso. No podemos acostumbrarnos a este tipo de vocabularios. Palabra corrompida no solamente es lo que la cultura dice que es una palabrota, sino es la intención que lleva esa palabra cuando usted se la dice. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y tenemos el Espíritu Santo que nos dice y que conoce la intención de esas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. ¿Edifica lo que yo digo, mi hermano? ¿O destruye? A fin de dar gracia a los oyentes. 31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Usted tiene que quitarse la amargura. Usted tiene que decidir y decir: yo no voy a permitir. Usted sabe que nadie le puede hacer daño a usted. Ojo lo que le voy a decir. Usted permite que esas cosas le hagan daño. Si alguien me dice algo a mí, una mala palabra, él no me está haciendo daño a mí. Si yo en mi mente digo: a mí eso no me va a hacer daño, y lo bloqueo totalmente, no me hizo daño. Yo soy el que acepto si me hace o no me hace daño. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? No, porque él me hizo daño. No, tú permitiste que te hiciera daño a esa persona. ¿A Jesucristo te cree que le hicieron daño? Jesucristo no se metía, porque si le hubieran hecho daño a él hubiera reaccionado. Simple y sencillamente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, se nos fue el tiempo. Quiero leer entonces los pasajes en cuestión, porque estamos hablando de limpiar la memoria y llenarla con la palabra de Dios. Por tanto, dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La enseñanza, ya para terminar, de los fariseos se centraba en el acto externo, en que la única forma de cometerlo era a través de una unión sexual ilícita. No es así.
Esa era la forma de ellos. Pero Jesús dice que no, que cuando ya algo se concibió en el corazón, eso ya se constituye un pecado delante de Dios. No vamos a seguir, tenía otras notas que compartir. Pero hermano, en términos ya generales, todo lo que hay en nuestra mente que no glorifique a Dios, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para poder sacar eso y poder llenar nuestra mente de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses y le dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y no está hablando del músculo acá, está hablando de la mente. Y si abunda la palabra de Dios en su mente, las cosas de este mundo van a ir quedando muy retrasadas. Y usted va a hablar lo que dice Dios. Usted va a caminar seguro porque sabe que Dios está con usted. Y usted va a poder ser una persona que glorifica a Dios con sus labios y con sus hechos, porque hay un momento que se funde la palabra de Dios con nuestra vida. Ya después de eso, glorificamos a Dios en todo nuestro ser. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, para darle gracias a Él y para pedirle también que nos ayude. Padre Celestial, en esta hora hemos estado aquí escuchando, Señor, estos pasajes bíblicos y leyéndolos y meditando en ellos. Y sabemos, Señor, que no hay nada mágico en esto. Que tú nos perdonas, tú nos salvas, tú nos das tu Espíritu Santo y nos pones todas las herramientas, Señor, para que nosotros echemos mano de la vida eterna. Esto no es como una oración, ni es con un retiro, ni es por sentir. Esto es por escuchar tu palabra, ponerla en práctica y reconocer que cuando practicamos tu palabra, Señor, nuestra vida cambia. Que cuando venga la oportunidad de negarte a través de la mentira, poder decir, voy a decir la verdad. Que cuando venga la oportunidad de vengarme, decir no, porque esto no conviene a un hijo de Dios. Y ayúdanos, Señor, para que cada día nuestras buenas obras te glorifiquen a ti y los demás hombres vean, Señor, que tú nos has transformado. Te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, que todos necesitamos dejar cosas. Todos necesitamos, Señor, alejarnos de muchas cosas que nos hacen daño, que tú y yo, y tú y cada uno de nosotros, las sabemos muy bien. Padre, ayúdanos, bendícenos y guárdanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar.